leamos y aprendamos juntos. Y con nuestra frase iniciamos la actividad del día de hoy. Leer te lleva a viajar, te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Y como todos estamos siempre escuchando anécdotas, cuentos, historias, noticias, sucesos, pues esto también es un momento para que escuchemos algo diferente y para que aprendamos algunos temas y algunas curiosidades en particular que desconocemos. Y hoy el tema nos lleva por datos curiosos de los ritos funerarios. El objetivo de los funerales en común en todo el mundo es expresar los sentimientos de amor y admiración a los seres queridos con el fin de no olvidarlos. Pero aún así, los ritos funerarios varían mucho en cada país y en cada cultura. Entonces vamos a ver algunos de ellos porque muchos para ustedes conocidos, pero muchos también desconocidos y sorprendentes como lo fueron para mí. En la celebración de un funeral, según la religión católica, aquí empezamos a hablar ya por el concepto de la muerte y empezamos por la religión católica. Esta hace referencia a un viaje del alma al cielo, al infierno o al purgatorio, según las buenas acciones que el fallecido haya tenido en vida. Sin embargo, antes de la muerte puede llevarse a cabo la extremaunción, liberando así de los pecados a la persona para que su alma pueda descansar en paz. Cuando fallece alguien, sus familiares y allegados organizan un velorio para acompañarle hasta el momento del sepelio. Tradicionalmente, este acompañamiento suele realizarse en una funeraria, aunque hace unos años se hacía en el propio domicilio donde vivía el finado. Prácticamente esta técnica ha quedado ya obsoleta y las familias recurren a las funerarias. Antes de la inhumación o incineración de la persona fallecida, se celebra una ceremonia religiosa. Esta ceremonia puede ser de carácter breve, como los responsos, o más extensa, como la misa. Además, puede celebrarse en la funeraria donde se está realizando el velorio o en el propio cementerio o crematorio donde se va a realizar la inhumación o incineración. Durante mucho tiempo, la incineración no fue una opción aceptada por la Iglesia Católica, pero actualmente sí lo es, aunque con algunas condiciones relativas al destino de las cenizas, ya que se establecen condiciones que se deben tener en cuenta y que no deben conservarse, por ejemplo, en casa, dividirse o ser esparcidas fuera del camposanto. Actualmente, algunas funerarias ofrecen la posibilidad de dotar a estas ceremonias con un alto grado de emotividad, realizando ceremonias de despedida totalmente personalizadas. Pero así como en la religión católica existe un código especial para los funerales, también en la religión judía. El concepto de muerte para el judaísmo es más ambiguo, ya que en sus escrituras sagradas hablan del mundo venidero, un nuevo mundo que viene con un Mesías a establecer una vida sagrada y según sus creencias habrá una resurrección de los muertos cuando ese momento llegue. No ponen mucha atención a la muerte en sí misma, sino a las acciones, oraciones y obligaciones que se tienen durante la vida para sanar al mundo. Esta religión indica que al morir una persona, ésta debe colocarse en el suelo junto a unas velas encendidas y taparse. A partir de ese momento estará acompañado por
Shomerín, quien tiene la responsabilidad de velar al fallecido y no podrá ingerir ningún alimento en su presencia como símbolo de respeto. Las ceremonias funerarias judías son más sombrías, austeras, no cuentan con música ni flores y además cualquier espejo u objeto que brille es cubierto para no deslumbrar. Luego de la ceremonia religiosa se da paso a la inhumación, que siempre, de ser posible, se realizará de manera que el cuerpo esté en contacto con la tierra, aunque sea parcialmente. Y encontramos también algunas diferencias en la religión musulmana. Para esta religión, la muerte es un acontecimiento natural y es el comienzo de un nuevo mundo que dará paso a la vida eterna. Según esta creencia, al fallecer, el difunto debe ser inhumado con la mayor rapidez posible, tal vez dentro de las 48 horas siguientes a su muerte. Habitualmente, el cuerpo es bañado por sus familiares y envuelto en tela para ser transportado al aire libre, junto al cual se realizarán las respectivas oraciones guiadas por el imán, que es esta persona especializada en oraciones para los diferentes eventos. Las funerarias ponen a disposición de los solicitantes las instalaciones para facilitar en la medida de lo posible las costumbres vinculadas a la despedida del fallecido. Tras la oración, es celebrado el al-dafin, que es el entierro realizado sin ataúd en los países en los que sus leyes así lo aceptan. Para tal acontecimiento solo pueden asistir hombres. El cuerpo siempre estará orientado en dirección a la Meca. Y seguimos con unos datos bastante curiosos, como por ejemplo, las torres del silencio, que es un ritual zoroástrico, ya que viene del antiguo profeta y filósofo iraní, cuyas enseñanzas son conocidas como zoroastrismo, desafiando las tradiciones existentes de lo que era la religión indoiraní, predominante en la antigua Persia. Este ritual era sin duda brutal. Cuando alguien moría, su cuerpo se exponía a las inclemencias del tiempo y los buitres lo descomponían por completo. Aquí observan alrededor de este sitio buitres esperando que llegue el cadáver, ¿sí ven? La práctica estuvo vigente en Irán hasta los años 70, pero se prohibió por la falta de salubridad de la misma. Y podemos pasar a Madagascar con la famadihana. Tampoco es una tradición muy antigua. Sus orígenes están tal vez alrededor del siglo XVII, pero todavía puede ser una adaptación. Se celebra en Madagascar y es también conocido como el regreso de la muerte. Cada 7 años aproximadamente, las personas cogen los cuerpos de sus difuntos de las criptas familiares, los envuelven con mortajas nuevas y los vuelven a enterrar. Eso sí, después de haber hecho una procesión con música en vivo y haber bailado alrededor de las tumbas. Los cuerpos reciben un baño de vino o perfume. Además, el jefe de la familia aprovecha para contarle a los difuntos qué cosas ocurrieron en su ausencia. Esta práctica, la famadihana, es una verdadera fiesta con bandas que tocan en vivo e historias alegres sobre los difuntos como forma de mantenerlos presentes en las vidas de cada familia. Y podemos trasladarnos a Indonesia, donde su costumbre llamada cremación, allí en Bali, donde la mayor parte de la población es hinduista y cree en la reencarnación.
por lo que la ceremonia de la cremación es muy importante para ellos, ya que simboliza el viaje del alma del difunto hacia la otra vida. Sin embargo, esta ceremonia suele tener un costo muy elevado y no todo el mundo se puede permitir hacer este tipo de ceremonias. Y aunque algunas familias realizan esto en privado, lo más normal son las colectivas. Y como esto no sucede siempre, sino que se dan cada ciertos años, los difuntos esperan pacientemente en el cementerio, arropados con paraguas de colores hasta que puedan celebrar esta ceremonia. Se realizan desfiles y ofrendas y luego se procede a la cremación. Todo desde la alegría porque el alma del ser querido al fin se marcha, al fin deja este mundo. Y no es menos curiosa la despedida llena de música, que es un ritual único y que lo podemos encontrar en Estados Unidos, que es la procesión funeraria que se realiza en la carismática ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. La música de jazz es muy común en esta ciudad sureña, por lo que muchas familias suelen hacer una procesión con el féretro desde su casa hasta el cementerio, acompañados por una banda de jazz, la cual empieza tocando temas tristes para dar paso a temas más alegres y festivos. De esta manera, la tristeza que deja la muerte la convierten en una celebración de la vida que tuvo esa persona. El Gran Marshal o líder del desfile tiene la obligación de liderar y conducir a la banda con mesura al cementerio y de regreso de igual forma. Su vestimenta debe ser elegante, conducirse con la cabeza alta, expresión solemne, vestir smoking negro, guantes y sombrero negro. Al final del desfile debe dirigirse a la comunidad para anunciar la buena nueva de que otra alma reposa feliz en su última morada. Como vamos viendo, pues hay tradiciones, culturas y momentos diferentes para celebrar el funeral de las personas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de conocidos, y todo intentando que el alma llegue a su destino final. Pero miren esto, en Filipinas lo llaman una despedida en la altura. Algunos grupos étnicos de las Filipinas, como los Igor, que habitaban en el Hecho Ballí, cuelgan los ataúdes de sus difuntos en la pared de un acantilado. Los habitantes de esta comunidad filipina tienen la creencia de que colocar a los muertos en las zonas más altas de los barrancos les llevará pues un camino más corto para acercarse al cielo. En muchos casos, los familiares deciden iniciar el rito cuando el cadáver ha comenzado a gotear sus fluidos corporales y esperan este lapso de tiempo para untarse estos líquidos por el cuerpo y así adquirir el talento y la suerte de la persona fallecida. Bastante curioso esto, ¿verdad? Y en París existió esta técnica, la fotografía post-mortem. En agosto de 1839 nació esta práctica asociada al reciente nacimiento de la fotografía, una manera de honrar y recordar a los fallecidos que se popularizó para mostrar a los muertos como si en realidad no lo estuvieran. De pie o acostados, el cadáver, acompañado de su familia o solo, parecía estar dormido. Si el fotógrafo se aseguraba de que mantuviera los ojos abiertos, la persona ni siquiera parecía haber pasado a la otra vida.
y nos vamos para Bolivia, con estos cráneos llenos de vida. La tradición andina crece y nos lleva por culturas y por momentos muy variados. Allí en Bolivia se cree que las personas tienen 7 almas y todas van a lugares diferentes cuando la persona muere. Una de las almas se queda en el cráneo y ésta tiene el poder de visitar a los vivos a través de sus sueños, con el fin de curarlos y protegerlos. Por esta razón, muchos bolivianos guardan cráneos en sus hogares, almacenándolos a menudo en vitrinas o en altares improvisados. Muchas familias los guardan de año en año en algún lugar visible de su vivienda como poder protector. Durante la celebración de la festividad de las ñatitas o de Día de los Cráneos, que se celebra el 9 de noviembre, los cráneos familiares se visten con sombreros de todo tipo o gorros tradicionales de lana andina y son coronados con flores ornamentales. Los cráneos se llevan a una capilla especial donde asisten a la celebración de la misa. Asimismo, como ofrenda, se les puede dar a los cráneos cigarrillos, hojas de coca o bebidas alcohólicas, entre otros. Muy curiosa esta celebración allí. Y en Estados Unidos o en Inglaterra, cada vez son más las personas que escogen ser enterradas en espacios naturales como los bosques. Eso teniendo en cuenta que la legislación de estos países permite la existencia de los cementerios verdes. Se trata de fincas rurales que incluyen bosques y prados en los cuales el propietario tiene autorización administrativa para la sepultura humana. En estos llamados cementerios verdes, la tumba no es más que un espacio particular del difunto, un área temporal en memoria de él para la disolución del cuerpo del fallecido. La verdad que estos cementerios son muy populares en nuestra cultura y son cementerios tranquilos, limpios, organizados, que no generan ningún tipo de malestar. Pero también en Ghana existen los ataúdes de fantasía. Sin duda, una de las tradiciones más curiosas, que ya de por sí en este continente africano son bien coloridos, son los ataúdes de fantasía que se emplean en el rito funerario. Allí, la gente aspira a ser enterrada en un ataúd que represente su trabajo, algún deseo o alguna pertenencia material que haya sido muy apreciada. Por ejemplo, encontramos ataúdes en forma de pez para un pescador o en forma de coche para alguien que aspiraba a ser muy rico. La imaginación, sin duda, no tiene límites. Esta tradición, sin ser tan espectacular, también la encontramos en algunos lugares de Italia. Y lo que está claro es que el ataúd para algunas culturas es como el vehículo que lleva el cuerpo del difunto hacia los deseos más anhelados de su vida. Y bueno, ya para terminar vamos a ver algunos íconos funerales de la historia. Por ejemplo, el funeral del futbolista Diego Armando Maradona será muy recordado históricamente por multitudinario y conmovedor. Durante el traslado del cuerpo a la funeraria se llevaron a cabo varios disturbios que dejaron muchos heridos. Fue numeroso, fue muy concurrido y hoy todavía es una persona muy recordada. El más multitudinario tuvo lugar en la India. En el año 1969, a un político indio, Anadurai, y de hecho aparece en el libro de los Guinness Records
porque a él asistieron 15 millones de personas. Y tenemos también el más multitudinario del siglo XXI, se celebró al otro lado del mundo, en Venezuela. Y fue el funeral de Hugo Chávez y asistieron entre 2 y 6 millones de personas. Pero el más cercano por la seguridad fue el de Juan Pablo II, ya que allí asistieron 200 mandatarios internacionales y 7 millones de fieles. Se extremó de tal manera la seguridad que allí habían 15.000 policías y 1.000 francotiradores ubicados en los tejados de Roma. Y el más mediático de todos es recordemos, el funeral de Lady Di en Londres en septiembre de 1997. La imagen de los hijos de Diana de Gales, el príncipe William y el príncipe Harry, siguiendo el féretro de su madre, ha sido una imagen icónica. Unos 2.500 millones de personas siguieron por televisión el funeral y muchas celebridades estuvieron allí. Muy emotivo el de John F. Kennedy, ya que allí estaba John Kennedy despidiendo a su padre asesinado, un niño de 3 años. También ha sido un momento que ha quedado en la historia. Le acompañaron 300.000 personas, 90 mandatarios internacionales y mucha gente aún hoy recuerda con mucho dolor la muerte de John F. Kennedy. Pero uno de los más dramáticos y particulares fue el funeral del gran Nelson Mandela, ya que el protagonista no propiamente fue él, sino el intérprete del lenguaje de signos, que después de estar varias horas actuando para todo el mundo, se descubrió que era un impostor y que no sabía el idioma. En vez de hablar de Mandela, su poco conocimiento de señales se tradujo en un tema de pizza o de osos monstruosos. Por lo tanto, se considera muy curioso y muy dramático este funeral. Y bueno, con esto concluyo este paso fugaz por los diferentes ritos funerarios. Y recordemos que siempre quiero dejar en ustedes la sensación de investigar un poco más, de aprender más, de recordar estos temas y de socializarlos también. Y los dejo con la frase: hay una especie de magia cuando leemos, nos vamos lejos y al volver hemos cambiado. Y siempre con mi gratitud por su acompañamiento. Una feliz jornada para todos. Hasta nuestra próxima actividad.